Al fin se terminó esta temporada. Hola gente, ¿cómo andan? Buenos días, tardes, noches, en la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a comentar lo sucedido en el partido que disputó Melgar en Lima frente a Alianza Lima por la fecha 17 del torneo de clausura del fútbol peruano. Dicho sea de paso, el último partido que ha disputado Melgar en la temporada 2025. Una triste forma de cerrar la temporada, un empate amargo que vino en los últimos minutos cuando Melgar estaba defendiéndose para poder asegurar la victoria, pero justamente terminó llegando el tanto de Renzo Garcés en el final y se terminó convirtiendo en no solo una igualdad que no le suma en nada a Melgar en su objetivo de que al pelear algún lugar para acceder a los playoffs de Copa Libertadores, sino también que redondea una temporada mediocre. Pero no es solo comentar lo que pasó a nivel deportivo, sino también que el tema arbitral no pasó para nada desapercibido. Con las polémicas que estuvieron en medio y sobre todo con el papelón que sucedió en la conferencia de prensa de Juan Reynoso, pues se la cortaron y no dejaron hablar con lo que estaba diciendo y se tuvo que cortar la conferencia justamente. Estaremos hablando en más detalles de lo que pasó en este partido y lo que pasó a nivel polémico, no sin antes invitarlos a suscribirse al canal, agradecer de antemano su apoyo, sea dejando su like, suscribiéndose justamente y a dejar todas sus opiniones y sensaciones en la caja de comentarios que lo estaré leyendo y sobre todo respondiendo. Y ahora sí, sin mucho más que decir, hola, soy Denis y esto es Derek Soccer Max. Triste noche la vivida ayer, Matute para Melgar, pues al empatar el partido en el último minuto e igualaron justamente blanquiazules y rojinegros. En un contexto que muy aparte de que Melgar la tenía bien complicada para poder acceder a los playoffs, para pelear un cupo a la siguiente Copa Libertadores y mantener ese cuarto lugar, estaba ahí el honor simplemente. Y lo comentamos el video pasado. Había que cerrar la temporada ganando en Matute, dando el golpe que hubiera permitido maquillar un poco más esta mala campaña de Melgar, como que tener una alegría por ahí, rascar del suelo y decir, hemos ganado en Matute, no lo hacíamos desde el 2018 y hemos roto esa mala racha estadística 7 años después. Y si bien estuvimos cerca, estuvimos a segundos de poder dar justamente ese golpe, no se pudo dar, no se concretó, nos empataron en el final y también refleja claramente el ADN del club. Y esto lo he comentado hace muchísimo tiempo. Parte del ADN de Melgar es que te empate a último minuto. Que siempre pasa algo, cualquier cosa. No sé, que alguien se equivoca, alguna polémica arbitral, algún fallo en lo defensivo, pero siempre pasa algo. Siempre pasa algo para que Melgar la pechee, deje escapar la victoria o se quede afuera en instancias decisivas de un campeonato, de un torneo. Y bueno, en este partido nos volvió a pasar. Por ese lado no mucho más que decir. En cuanto a lo deportivo, en general fue un partido, sobre todo el primer tiempo, más trabado que bien jugado, con imprecisiones de ambos conjuntos. Los goles de ambos llegaron justamente de errores, bueno, puntualmente, ya más hablando del gol de Melgar, en donde Garcés se resbala al momento que Nicolás Cualiata realiza el pase filtrado para Johnny Vidales y dejándole la pelota el 14 para Bernardo Cuesta, quien anotó el primer gol del partido a los 33 minutos. Pero pocos minutos después vendría la polémica principal del partido en una falta, bueno, supuesta falta que hubo de Horacio Orsana a Paolo Guerrero en el área y que el árbitro terminó cobrando penal a favor del local. Y esto ha generado muchísima polémica, muchísimas repercusiones, muchísimo debate, porque es una jugada muy similar a la que hubo en el torneo de apertura con Kenji Cabrera. Si recordarán, esa jugada en la que Eric Noriega le mete la rodilla en una posición comprometida, detrás justamente de la rodilla de Kenji, que terminó desestabilizando el Samurai y que el árbitro de turno no terminó cobrando el penal a favor de nosotros en ese partido. Y es increíble cómo dos jugadas, no exactas, pero sí similares, en el sentido de cómo se dieron. Una fue penal y la otra no. Es decir, ¿qué está pasando? El criterio no es el mismo del reglamento arbitral. No hay reglamento, algo que diga, no sé, un golpe en la rodilla o desestabilizo al jugador rival y termina siendo penal. O no sé,
si cada árbitro tendrá su versión de reglamento, cómo interpretarán las cosas. Pero esa es la polémica principalmente, lo que pasó. Y lo peor de todo es que justamente al ser una jugada tan sutil, tan complicada de analizar, porque no se sabe si como tal, si Orsán termina derribando a Pablo Guerrero, que si lo toca, o que si Pablo busca el contacto y justamente se tira para ya buscar la falta. Por mi parte lo que veo es que hay un contacto, pero no es el suficiente, no hay la suficiente fuerza como para que Paolo se termine cayendo. Y como decía, lo peor es que al ser una jugada tan delicada, el árbitro no va a verla al VAR. No se da, por lo menos para asegurarse, el decir, ya voy a ir a ver al VAR y me va a asegurar. Porque es una jugada muy complicada de analizar. Estamos viendo un penal que se está dando en el final del primer tiempo. Es una jugada que tenemos que revisarla bien. Y no lo hizo. No pasaron muchos minutos, no dudó el árbitro en cobrar y ya se dio el penal. Así sin más. Y bueno, así como Guerrero pateó, atajó Cáceda, pero dejó el rebote y el depredador marcó el empate a pocos minutos del cierre de la primera parte. Como decía, primer tiempo plagado de imprecisiones por parte de ambos equipos. Más allá de que tuvieron uno que otro momento ahí donde generaron peligro. Alianza por el lado de remate de Castillo. Luego un remate de Gaspar Gentile que pasó cerquísima. De ahí Melgar como que llegando al área, tocando. Pero sin poder concretar esas jugadas para generar peligro. Pero en general estuvieron imprecisos ambos. El segundo tiempo ya se inclinó más a favor de Melgar. Si bien al inicio Alianza empezó con un remate de Fernando Gaibor que atajó Cáceda. De ahí otro remate de fuera. De ahí Melgar empezó a dominar, a jugar en campo rival, tocando incluso para poder generar peligro al arco de Guillermo Vizcarra. Un Melgar comandado nuevamente por lo que podía hacer Nicolás Cualiata, quien tuvo una ocasión clarísima para poder hallar la ventaja nuevamente en el partido. Un remate desviado que atajó justamente el portero aliancista. Y segundos después en esa jugada, al instante, un córner, un tiro de esquina. Lo terminó ganando Matías Lazo por arriba. Y bien, acá lo aplaudo a Lazo. Porque en primer lugar ganó por arriba. Y estuvo atento al rebote que dejó el portero boliviano. Para que el defensor rojinegro marcase el 2-1. Y así Melgar se adelantaba nuevamente en el partido. Ahí es como que Alianza empezó a subir sus líneas. Se empezaron a desesperar. Cantero tuvo un intento y Cáceres sacó la pelota. Casi se le cuela por arriba, pero salvó el intento. Ahí Hernán Barcos, que había entrado ya para los últimos minutos, también tuvo una ocasión de gol que salvó nuevamente Chani Cáceda. Y un intento de Quevedo que nuevamente volvía a tener a Cáceda como protagonista. Un Melgar ya decidido a cerrarse atrás para asegurar el marcador. Se estaba defendiendo de buena manera. Bien atento, bien concentrado. Sobre todo aplaudo lo hecho por ejemplo, Leonel González y Chaca Arias, que sí, podrá sonar raro. Incluso varios están pidiendo la salida de ambos jugadores. Pero aquí yo creo que han cumplido, han hecho buena su labor de cuando entraron. Es la simple. Estar atento ahí, justo en la posición que requieres y botar la pelota a cualquier lado. Porque eso es lo que requería el partido en ese momento. Ahí también había entrado Pierre Barrios para lograr aportar en esa función. También habían entrado en la ofensiva Yamil Darrigo como para darle una variante más en ataque por las bandas, y Tomás Martínez. Lamentablemente el objetivo no se pudo dar. Para empezar, el árbitro creo que dio más tiempo de lo necesario en el descuento. En los minutos finales había dado 7 minutos y la última jugada del partido prácticamente al minuto 90 más 6, un tiro libre al área. Una insistencia de Alianza Lima por arriba, despejándolo futbolista de Melgar. Y en ese momento, tras una mala salida de Cáceda, Garcés encontró el espacio, el hueco ahí para poder cabecear y empatar en la última jugada del partido en 2-2. Y eso es básicamente lo que pasó. Y antes de cambiar de tema o de seguir hablando de otras cosas que involucran lo que pasó en este partido, quiero hacer un hincapié. Decir que de lejos, para mí al menos, fue el mejor partido que jugó Melgar en el torneo clausura, al menos con Juan Reynoso. Porque en primer lugar, los jugadores estuvieron atentos, enchufados, precisos, aguantaron cuando tuvieron que aguantar la arremetida del equipo local. Jugar con Alianza en Matute nunca es fácil.
y díganos a nosotros, porque no ganamos ahí desde el 2018. Y es cierto, estuvimos imprecisos por varios momentos, que nos costaba generar ocasiones de gol, y de que luego de que Melgar anotase el 2-1 de intermedio de Matías Lazo, no fuimos hacia adelante, no buscamos el contragolpe, no hayamos más opciones de ofensivas, pero en general había sido, para mí, por lo que vi, el mejor partido que jugó Melgar en este torneo de clausura en condición de visitante. Y lo que estoy diciendo tendría mucho más sentido si es que hubiésemos obtenido la victoria. Porque recordemos, con Reynoso, hasta ahora Melgar no ha podido ganar ni un partido de visita de los, me parece, 6 de los que ha jugado. 7, porque estuvo 5 empates, la derrota ante Boys en el Callao. Y bueno, este va a ser la primera victoria en condición de visita con la segunda etapa de Reynoso, ganándole a Alianza Lima. No se dio, pero reconocerle por ese lado al equipo que jugó, sin duda al menos para mí, su mejor partido del torneo clausura en condición de visita. Las polémicas están ahí. Por un lado, nosotros en lo deportivo renegamos y reafirmamos nuevamente de que tiene que haber purga a final de temporada. Ya se acabó el torneo 2025 para nosotros, porque a Libertadores no vamos a ir. Cristal, una victoria más simplemente. Ya se mete, ya tiene 2 partidos más sin contar el de Comerciantes Unidos, y ya se meten. Así que prácticamente se acabó el torneo para Melgar. Lo que queda hacer es que Reynoso va a evaluar justamente quiénes se van a quedar, quiénes se van a ir, con quiénes vamos a contar y con quiénes ya le decimos chau. Objetivamente la gente dice ya más del 80% del plantel se tiene que ir. Pero por ese lado es bien complicado pensar eso, porque para rescindir tanta cantidad de contratos se requiere mucha plata. Y bueno, eso por ese lado creo yo lo veo muy inviable, poder lograr esa purga de más del 80% del plantel. Pero sí se podría como que rescindir, dejar de contar con algunos nombres, como por ejemplo Carlos Cáceda, que ya cumplió un ciclo simplemente. Se le agradece por todo lo que hizo con Melgar, sobre todo el 2022, pero como dicen por ahí, uno no puede vivir del pasado y hay que mirar hacia adelante. Y mirar hacia adelante implicaría dejar de lado a Carlos Cáceda y a otros jugadores como por ejemplo, no sé, Pierre Barrios, Leonel González, el Chaca Arias, Gregorio Rodríguez, jugador en el cual Melgar se gastó un dineral en poder adquirir sus servicios, entre otros más que ya habrá otra ocasión para poder analizar jugador por jugador y hablar netamente de ese tema. Por otra parte, las polémicas arbitrales no pasaron para nada desapercibidas. Reynoso lo comentó en conferencia de prensa. Dan cosas como el penal de Orsán, el supuesto penal a falta en contra de Pablo Guerrero, también los minutos adicionados, la última falta que se dice que no fue, bueno, según Reynoso que no fue, previa al gol de Garcés. Y bueno, eso estuvo comentando en la conferencia de prensa, algunas cosas como de que esto lleva pasando mucho tiempo en el fútbol peruano, en los 80, en los 90, así haya llegado al Barça, sigue dando estas polémicas arbitrales. Y el papelón estaba en el sentido de que no lo dejaron hablar, de repente le dijeron que ya no hable en cuanto al tema arbitral, que no hable de esas cosas de lo que se sucedió fuera de lo deportivo. Y Reynoso dijo simplemente ya está, y ya si no quieren que hablemos de eso, sigan siendo cómplices, y se fue. Papelón lo ocurrido en esa conferencia. Muy bien Juan Reynoso, porque no se quedó callado frente a lo que es evidente, frente a polémicas que no solo son de esta temporada, lo que pasó el partido de Arequipa, este partido de Matute en esta temporada, sino también de años anteriores. Y así lo hayan silenciado, él se hizo respetar, a él, a sus jugadores y al club, frente a estas cosas que ya de verdad ya no sé cómo calificar a estas alturas de ridículo, de podrido campeonato, de polémicas, ya no sé. Pero estas son cosas que ya van pasando varias temporadas. Pero bueno, esto es lo que podemos hablar en cuanto a lo que pasó en el partido de Alianza Lima contra Melgar, tanto lo deportivo también como otras cosas que ya salen un poco más de ese tema. Próximo partido, verdad, ya no hay más partidos. Se acabó la temporada oficialmente, en buena hora que se terminó este año para el olvido. Ya habrá tiempo, bueno, a partir de ahora ya para hacer evaluaciones. Ahora sí, empezar a debatir y calificar el rendimiento de los futbolistas. Bueno, al menos nosotros, al menos yo como creador de contenido, al menos yo con lo que hablo, poder evaluar a cada jugador, su paso, su rendimiento en esta campaña.
también otras personas en redes, en internet. Y ya solamente queda esperar qué es lo que decide Juan Reynoso, ese comando técnico, con la mayoría de futbolistas. Si fuese por mí, yo haría purga del más del 80% del plantel. Pero siendo realistas, esa opción está bien complicada. Pero sí podemos como que empezar a pensar en rescindir algunos contratos y ya despedir a varios futbolistas que por el nivel mostrado han confirmado o han vuelto a reafirmar que no merecen seguir vistiendo esta camiseta. No mucho más para comentar. Agradecerles a todos los que se quedaron hasta el final. Ya saben, pueden dejar sus opiniones y sensaciones del partido en la caja de comentarios. También hago esta pregunta: ¿cómo califican al final esta temporada de Melgar 2025? ¿Y con qué jugadores contarían? Y sobre todo, ¿a quiénes despedirían de cara a la siguiente temporada? Eso pueden dejarlo en comentarios. Lo estaré leyendo y sobre todo respondiendo. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido y hasta que el fútbol nos vuelva a convocar. Adiós.